Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre cómo transformar la ingeniería de productos con Modsim. Hoy estoy aquí con Daniel Calonge Marcos, que forma parte del equipo técnico de Simulia y que ya cuenta con más de 4 años y medio de experiencia en Dassault Systems. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos Buenos días a días. todos. Pues dicho esto, Daniel, cuando quieras te dejo presentar. Ok, pues empezamos con la sesión. Muchas gracias, Ángela, por la introducción y la presentación y organizar el evento. Eh, Hoy vamos a hablar de Mochi. Espero que aprovechéis la sesión. Es una sesión bastante densa que vamos a explicar toda la tecnología que básicamente permite trabajar con Modsim y bueno, pues nos vamos a centrar en industria de maquinaria hoy, los casos de uso de ejemplo que vamos a presentar, pero las herramientas son las mismas para cualquier otra industria, así que espero que os sea útil. Eh, bueno, pues la idea es que para los usuarios que nunca han oído hablar de Modsim, tras la sesión de hoy podáis entender un poco más en qué consiste esta tecnología y para los usuarios que ya la manejáis o que estáis implementándolo, pues vamos a procurar también contar cuáles son las últimas tendencias que estamos desarrollando. Os muestro cuáles son los contenidos que vamos a ver. En esta sesión vamos a hablar de los retos de la industria, de los principales fabricantes, cuáles son los procesos tradicionales de validación de ingeniería de producto, de modelización y simulación. Eh, Hablaremos también cuál es el proceso de transformación de esos procesos tradicionales con Modsim. Veremos varios casos de ejemplo y, bueno, por último, pues vamos a hablar de cómo poder automatizar esos procesos con Modsim también para hacerlos más automáticos, más sencillos, que los pueda manejar usuarios sin tener una experiencia elevada. Y, bueno, pues mensajes para llevar y repasar los beneficios. Y luego la última parte, pues si tenéis alguna pregunta tras la sesión que nos queráis hacer, pues reservamos un poquito de tiempo para responder a preguntas. Bueno, empezamos con los retos en productos de la ingeniería. Eh, Voy a quitar esto de aquí que no sé si lo veis. Y, bueno, pues la idea es en- eh, recortar los tiempos de desarrollo de producto. Es uno de los challenges, ¿no? Para llegar antes al mercado con el producto. Hablamos de un mes de retraso en lo que es el proceso de validación, pues puede suponer una reducción de beneficios del 5%. Entonces, pues es importante llegar antes a hacer los procesos más rápidos y mejorar la colaboración entre el equipo de diseño y el equipo de simulación es algo que siempre hemos oído hablar y con los procesos tradicionales pues es muy difícil resolver el problema. Hablamos de una ineficiencia debido a esa falta de colaboración o de sincronización entre los dos equipos de un 20 o un 30%. Que eso pues, hace incrementar los costes del proyecto y la calidad del producto y deteriora también la confianza y la relación con nuestros clientes. En cuanto a la validación por diseño, bueno, pues los diseñadores al final están en un cuello de botella porque, bueno, pues dependen de especialistas de trabajos de CAE para lo que es la validación del diseño y hay que iterar porque no cumplimos los requerimientos de cálculo bueno, pues eso al final genera también una ineficiencia que la cuantificamos en torno a un 15% y también pues impacta negativamente, ¿no? en los plazos de entrega. Y por último, pues la trazabilidad entre diseño y simulación, que bueno, pues sabemos que con los procesos tradicionales que hemos vivido en el mundo de la simulación, pues el diseño
tiene PLM, sin embargo, pues la simulación son ficheros independientes que no tienen ninguna conectividad entre sí con el diseño. Y eso pues también genera errores, retrasos, un complejo cumplimiento de requisitos, un seguimiento de recursos intenso. Bueno, explicamos el proceso tradicional de simulación. Realmente construimos el CAD con la herramienta oficial, ¿no? Que muchas veces está conectada a un PLM, y a partir de ahí, pues para validar ese CAD entra el mundo de la simulación, en el cual pues exportamos muchas veces en formatos universales, puede ser un STEP, un IGES, a una herramienta de preproceso. Esa herramienta está ya desconectada de ese CAD original, perdemos ese vínculo. Luego, pues en la herramienta de preproceso a veces introducimos scripting, otras herramientas para buscar eficiencia. Bueno, al final tenemos aquí arriba pues un 70% del tiempo para la validación se nos van estas tareas que las consideramos que son de valor no añadido, o sea, no son necesarias, pero no nos sirven para meterle valor añadido al producto y a la ingeniería, ¿no? Al trabajo de ingeniería. Luego, cuando ya hemos terminado lo que es la preparación de ese modelo FEM, lanzamos el cálculo, que en muchas ocasiones es distinto a la herramienta de preproceso, por lo tanto hay otra vez una exportación de ficheros, trabajando con muchas herramientas otra vez, y bueno, pues por último, ya ha terminado el cálculo y tenemos que hacer un informe de cálculo, un PowerPoint, un Stress Report, y todo esto, pues al final son ficheros también que están desconectados del cálculo y del preproceso y del CAT original. ¿Qué pasa si no cumplimos los requisitos o las especificaciones de cálculo? Tenemos que volver al diseño y decirles que nos hagan un cambio y otra vez a repetir todo el ciclo, que al final es de una forma lineal y secuencial. Tenemos que volver a hacer otra vez todas estas operaciones que acabamos de comentar. Este proceso, desde luego que no es eficiente. Vamos a ver, he perdido el ratón. Ahora. Vale, pues explicamos a continuación cuál sería este mismo proceso con la tecnología de Motsim. Voy a quitar esto de aquí. Y bueno, pues voy a utilizar esta slide para explicar el proceso, la tecnología de Motsim, desde un aspecto global, una visión global. Al final, la ingeniería de producto está basada en procesos de diseño y de simulación. Estaríamos en esta parte central, y es donde actúa Motsin, es el centro de tecnología de validación de producto, pero bueno, pues al final todo esto se puede conectar con otros aspectos asociados más global, más a nivel de proyecto. Eh, y bueno, pues en la parte de simulación y de diseño, lo que ofrece Motsin es una conectividad real, trabajar en un único modelo de datos de modelo y simulación. Y bueno, pues gracias a eso conseguimos un ahorro de tiempo en iteración. Bueno, el tiempo total puede ser del 50% y por iteración podría ser del 100% porque lo podemos hacer de forma automática, ¿no? Gracias a esa conectividad entre el modelo, entre la simulación que está embebida en lo que es la generación del modelo FEM dentro del CAD y la simulación que al final llama a ese modelo CAD. Entonces, cualquier cambio de diseño impacta directamente a tiempo real sobre la simulación sin tener que reinvertir tiempo. Ese es básicamente el valor añadido de esta tecnología y que vamos a explicar en las slides a continuación con varios ejemplos. Bueno, cuando hacemos un cambio semiautomático, es decir, que un diseñador me cambia el diseño y yo quiero
ver el impacto de ese diseño, pues le doy a actualizar el modelo de simulación y vuelvo a correr el modelo. Eso es lo que podemos llamar un cambio o una iteración semiautomática. Pues tenemos que dar a un clic y lanzar el modelo de vuelta. Pero también podemos, eh, por el hecho de estar conectado, y se puede automatizar el proceso y que los cambios de diseño y las simulaciones se lancen automáticamente a través de un diseño de experimentos, un DOE. Y bueno, pues esto lo que nos permite es estudiar muchos más puntos. En vez de estar hablando de, abajo a la derecha lo tenéis, en vez de estar lanzando bueno, 30 cambios de diseño en un ciclo de desarrollo o 10 o 80, pues bueno, pues podría estar incrementando el orden de magnitud de número de variantes de diseño por 100 o por 1000 y eso pues hace que conozca mejor mi producto y que obtenga un mejor diseño. Y bueno, una vez que tengo el mejor un diseño óptimo, validado por simulación, pues entra en la fase de ensayos, que si he hecho bien el trabajo y valido el ensayo a la primera, pues al final hablamos de un recorte de ensayos físicos de un 20% bueno, pues el objetivo es validar en una única iteración. Eh, entonces, aquí lo que es la gestión de requisitos y validación de ensayos también se puede conectar con los modelos de simulación y de diseño y esos mismos objetos. Bueno, pues aquí tenéis los requisitos que pueden ser requisitos que vienen por normativa o por cliente o por nuestros guidelines de diseño o de cálculo y yo puedo conectar directamente, pues puede ser, por ejemplo, el valor de una fuerza o cuáles son las dimensiones de mi diseño y bueno, puedo conectar todo esto directamente a mi CAD y a mi simulación. Y bueno, pues, por último, en la parte de gestión de proyectos, como estamos basándonos en un modelo basado o sea, un sistema basado en modelos y no en ficheros, yo puedo conectar en una planificación a mi CAD, a mi simulación, a mis personas y estar teniendo a tiempo real cuál es la situación de proyecto eh, conectado con el trabajo real, ¿no? Sin estar reportando y sin mandar emails ni demás. Bueno, al final esta tecnología puede reducir los costes globales de proyecto en torno a un 30 o un 50%. Vamos a ver cuál es un poco más de detalle el proceso de Modsim. Entonces, lo que hemos hablado, CAT y CAE están en el mismo modelo de datos. Sobre ese mismo modelo de datos, yo puedo lanzar varias simulaciones llamando al mismo modelo. No necesito hacer una copia de ese modelo y generar bueno, información extra que lo único que hace pues, es que diverjan. Entonces, sobre el mismo modelo de datos, puedo lanzar un cálculo estático, un cálculo de fatiga, un cálculo dinámico y todo lo que se necesite para validar mi producto. Y tengo unos resultados. Entonces, todo esto, si lo tenemos bien conectado, la continuidad digital y modelo de datos único, pues es en lo que se basa Modsim. Si yo hago un cambio sobre el diseño, realmente tengo directamente resultados. Como hemos dicho, un cambio semiautomático, le doy a actualizar y le doy a correr. No tengo que volver a repetir el trabajo de preproceso. Y volviendo a lo que hemos explicado anteriormente, como también está conectado y me permite automatizar, yo puedo lanzar con herramientas muy sencillas dentro de la plataforma 3D Experience un diseño de experimentos o una optimización y también tenemos herramientas de postproceso que nos permiten pues, hacer con los algoritmos que hay de todas las simulaciones que hemos lanzado, pues nos propone cuál es el mejor óptimo, el Pareto y podemos generar la variante de diseño directamente partiendo de estas herramientas, lo vamos a ver posteriormente, sin esfuerzo de persona. Bueno, pues
En este diagrama que os muestro a continuación, bueno, tenemos dos ejes, el eje vertical, que es el que se muestra a la izquierda, que es muestra la complejidad del producto por el lado de diseño, y, y luego en el eje vertical, pues en el eje horizontal, nos muestra la complejidad de la simulación, pues dependiendo de si tiene más piezas, puede ser, o por si tiene, es una assembly más grande, o si tiene multifísica, o trabaja con varias físicas de forma secuencial o acoplada. Entonces, si ordenamos aquí, hemos puesto varios ejemplos desde el lado bueno, del eje vertical, en la complejidad de diseño. Bueno, pues esto es a nivel de parte, ¿no? Componentes individuales más o menos complejos. Bueno, vamos subiendo en vertical hacia arriba y pues ya podemos tener la puerta de una cabina, una pala, bueno, el sistema de rodadura. Nos vamos a subconjuntos y podemos tener la cabina completa o el brazo de la excavadora entero y bueno, pues también el sistema completo, ¿no? Podemos simular. Eh, si nos hacemos el foco en el eje horizontal, que es la complejidad por simulación, bueno, pues podemos tener simulaciones avanzadas, como puede ser el cálculo de una batería, que tiene en cuenta, pues, en el mismo cálculo de forma acoplada, pues, tanto la parte térmica, la parte química, la parte mecánica, la parte eléctrica. Podemos trabajar, pues, con assemblies de máquina completa y, bueno, pues, tener en cuenta, por ejemplo, una caja de lubricación en la cual hay estudio multifásico de varios líquidos o un estudio de acondicionamiento de la cabina o motores eléctricos, ¿no? En el que está la parte mecánica, la parte electromagnética, la parte de multicuerpos y la parte de acústica también podría estar. Mm, A continuación vamos a ver varios casos de uso basándonos en este diagrama que acabamos de ver anteriormente. Y estos casos de uso nos van a servir para mostrar cuál es la tecnología de Motsin que tenemos disponible dentro de la plataforma. Y bueno, pues hemos sacado distintos ejemplos que nos permiten mostrar las distintas herramientas. Entonces, en este primer ejemplo que vamos a ver, eh, la tecnología es para una cabina de conductor. La tecnología que vamos a mostrar es la de diseño conceptual. La herramienta se llama Concept Structure Engineering, que es para diseños conceptuales, las etapas tempranas de proyecto. Luego vamos a ver otro segundo ejemplo, que es diseño generativo, que son, bueno, pues las herramientas más avanzadas que tenemos dentro de la plataforma, que nos permiten, pues, generar diseño final partiendo de optimizaciones topológicas. Luego vamos a ver un tercer ejemplo, es sobre una pieza sencilla, pero que también se puede aplicar, pues, a un subconjunto o a un sistema completo con estas mismas herramientas, que son las herramientas estándar nativas dentro de la plataforma para hacer simulación. En un cuarto ejemplo va a ser un caso de multifísica, es un poco más complejo que los anteriores en el sentido de que estamos trabajando con el proceso de fabricación y con un cálculo estructural. Y por último, pues veremos un caso de sistema completo en el cual, bueno, pues podríamos aplicar parte de la tecnología que hemos visto en los 4 puntos anteriores o otras físicas. Y todo esto pues lo vamos a ver con Motsim. Empezamos con el primer caso. Bueno, en este caso es una cabina de una máquina excavadora y bueno, pues vamos a estudiar un caso de vuelco y un análisis dinámico de frecuencias. Pues necesita ser validada la estructura, pues, para asegurar la protección del ocupante. Entonces, el proceso que vamos a seguir con esta herramienta
el primer recuadro que vemos es la parte de diseño. Vamos a explicar cómo construimos el diseño con esta herramienta. Luego pues sería la parte de mallado, que con esta herramienta es totalmente automático y lo vamos a ver a continuación. Luego los dos casos de simulación que he comentado anteriormente, este sería el cálculo dinámico y el cálculo estático antivuelco. Y por último pues vamos a lanzar un estudio paramétrico y vamos a analizar los resultados de ese estudio paramétrico. Bueno, en la parte de generación del diseño, bueno, esta herramienta trabaja con módulos, es algo diferenciador con las herramientas de diseño convencionales. Pues podemos hacer la estructura lateral, lo que serían los elementos transversales o la estructura trasera de amarre, todo con módulos separados, y a cada módulo podemos generar distintas arquitecturas y de esa forma pues generar una configuración para hacer un assembly de esa cabina, pudiendo elegir cuál es el módulo que selecciono para cada una de esas partes modulares, ¿no? De la parte lateral, de los elementos transversales o de la parte de amarre. Bueno, vamos a verlo con un vídeo a continuación. Bueno, aquí veis la parte de la izquierda, un poco cómo juega con esos módulos, los activa y los desactiva y va cambiando la arquitectura de los elementos transversales, de la parte lateral. Y lo veis que de forma muy sencilla también podemos elegir qué tipo de material le va a los perfiles, y para cada configuración determinada podemos también cambiar los parámetros, es decir, las dimensiones de ese perfil, los espesores de ese perfil y bueno, cualquier otra variable de diseño que queramos exponer a esa variación, ¿no? Luego, una vez que tenemos ese modelo construido de diseño, eh, la parte de simulación de generación de modelo FEM es automática. ¿Y por qué? Porque tanto lo que es el apilado de la interferencia entre los componentes, los materiales, los espesores, las características de mallado, las conexiones entre piezas, si va con puntos de soldadura o con una soldadura continua o con remaches, todo eso va a nivel de geometría, no va a nivel de FEM. Por lo tanto, yo cuando le doy a generar el objeto de simulación, ese mallado ya lo ha generado porque es información que va metida dentro del CAD, dentro de la geometría. Y esto es un valor diferenciador de tecnología que no lo tienen las herramientas de diseño convencionales. Bueno, desde el lado de la simulación, que es lo que vamos a ver ahora, aquí se explica cómo se genera el modelo de frecuencias, ¿no? De análisis de frecuencia, que realmente es elegir el tipo de análisis de frecuencia. Aquí pues se encastra lo que es el amarre de la cabina a la máquina y bueno, pues lanzamos la simulación, y que ya sabéis que un análisis de frecuencias pues es inmediato, ¿no? Tiene muy pocos parámetros, se puede hacer en segundos y en el siguiente ejemplo mostramos cómo el caso de la carga de vuelco, del estudio de cálculo de lateral para tener en cuenta el vuelco y la protección del ocupante. Entonces, bueno, pues se mete una carga en la parte superior derecha y, bueno, pues aquí lanzamos un cálculo no lineal. Bueno, una vez que tenemos ya definida la simulación y el diseño, yo puedo generar un estudio de experimentos en el cual pues imponemos la rigidez de la estructura, minimizando el desplazamiento y la masa. Entonces, cada punto que vemos en el diagrama que sale aquí es una simulación, pero es una simulación sobre el mismo modelo de datos. Es decir, está cambiando los parámetros temporalmente, está lanzando simulaciones temporalmente, pero está trabajando solo sobre el mismo modelo de datos, no está duplicando
porque en este tipo de análisis podemos lanzar miles de casos de carga. Entonces no estamos generando una información inmensa, estamos trabajando siempre sobre el mismo modelo de datos. Y eso se almacena tanto los inputs de variables de diseño, de variables de entrada al cálculo, como los outputs de salida de... Esa es lo que almacenamos, que al final es una matriz de datos. Todas estas simulaciones se pueden lanzar tanto en la 3D Experience a través de nuestros servidores de hardware de cloud, como en vuestras instalaciones locales si tenéis HPCs propios o máquinas propias, ¿no? Y bueno, por último vemos cómo analizar la parte de, de resultados. Podemos seleccionar en una ventana cuáles son los diseños más interesantes y los podemos comparar de una forma rápida y visual cuáles son los inputs y los outputs de estos. Podemos generar una alternativa sobre el mejor diseño, que mejor KPIs nos ha dado, y podemos bueno, pues oficializar el cálculo, o sea, el diseño y la simulación validada con un mejor diseño a través de este cálculo de experimentos. En este segundo ejemplo vamos a ver diseño generativo, con un cálculo de optimización sobre el herraje de una pinza de la pinza demoledora de la máquina. Y para ello, pues el proceso que se sigue es, tenemos aquí unos objetivos, eh, que es pues, bueno, minimizar la masa, maximizar la rigidez. Luego, pues tenemos hacemos un sketch sobre cuál es la pieza que queremos optimizar, que en este caso es esta de aquí. Hacemos un sketch, extruimos un poco cuál es el espacio de diseño en el cual nosotros queremos meter o quitar material, optimizar la pieza. Y introducimos también cuál es el proceso de fabricación con el cual vamos a fabricar esa pieza, el objetivo del cálculo, si queremos minimizar la masa, bueno, tener en cuenta constraints de desplazamiento o tensiones. Bueno, lanzamos el análisis topológico y, que es este paso que vemos a continuación. Y a partir de aquí, pues el cálculo nos define cuál es la forma óptima, ¿no? Teniendo en cuenta esos parámetros. Y a partir de ahí, pues poder optimizar la pieza, bueno, podemos tener en cuenta distintos procesos de fabricación. Para este ejemplo, tenemos unas mejoras del 12 al casi el 30%, dependiendo del método de fabricación, en reducción de peso, y un ahorro de tiempo persona del 50%, porque, bueno, pues tras la simulación tenemos un diseño final eh, que, que lo genera la herramienta de diseño directamente, sin tener que invertir tiempo en esa reconstrucción, ¿no? Bueno, en este vídeo mostramos un poco cuál es el proceso de simulación. Escogemos la pieza de estudio, generamos el volumen del espacio de diseño, las orejetas, las 8 orejetas, seleccionamos cuáles son las piezas de la simulación que queremos tener en cuenta dentro del assembly y quitamos las que no nos interesan, cuál es la pieza que vamos a optimizar y generamos el modelo de simulación. Ponemos también una constraint de simetría y, bueno, pues una vez que nos sale la simulación, pues podemos ver los distintos outputs y también podemos generar, como se ve aquí, un diseño para ese proceso de fabricación. Y esa simulación, al final aquí lo veis a la derecha, está conectada el diseño con la simulación o las modificaciones que queramos hacer posteriormente con la simulación. En todo momento está conectado y podríamos relanzar semiautomáticamente pues cualquier cambio de diseño sin tener que rehacer los modelos. Aquí tenéis el resultado de las dos simulaciones que se han hecho para mecanizado, para una pieza mecanizada y para una pieza, bueno, con un diseño orgánico que se haría con fabricación aditiva.
tenemos un ahorro de peso del 12 o del 26% en este caso. Y la herramienta de diseño generativo de la plataforma, aquí a la derecha tenéis cuáles son los procesos de fabricación que tenemos en cuenta a día de hoy, tanto para casting, mecanizado, extrusión, generación de nervios, también hace bueno, la parte de estampación. Y bueno, en este primer ejemplo que vamos a ver a continuación, que es el ejemplo tercero, pues lo podríamos hacer directamente con herramienta de diseño nativa, como los dos casos anteriores, pero bueno, en este caso, pues el diseño se genera con CATIA fuera de la plataforma, con el CATIA V5, y hay un conector que nos permite grabar esa información directamente dentro de la plataforma. Ese conector introduce el modelo de diseño dentro, y una vez que está dentro, pues hay formas de poder acceder a esos parámetros de diseño que se han generado en CATIA V5 y poder variarlos directamente desde la plataforma. También los podríamos variar desde V5, pero en cualquier caso estarían conectados a tiempo real con la simulación. Entonces, bueno, pues generaríamos el modelo de FEM, generaríamos la simulación y no nos cumple desafortunadamente para ese material y ese diseño los requerimientos de cálculo. Entonces, bueno, pues proponemos hacer un rediseño a esta pieza y que lo vamos a hacer directamente desde la plataforma, a pesar de que el CAD se ha generado originalmente en el CATIA V5. Y bueno, pues gracias a esa conectividad nos permite, bueno, pues no tener que repetir ese proceso de simulación de nuevo y a ahorrar en esa iteración, pues y no invertir tiempo persona, ¿no? Y tener resultados directamente relanzando la simulación. Vamos a ver en este vídeo cómo sería el proceso. Entonces, bueno, pues yo desde la plataforma abro directamente CATIA V5. En CATIA V5, pues esa es la pieza que voy a estudiar, es una barra, ¿no?, para el mecanismo de la pala. Tenemos ahí unos parámetros, que estos parámetros, pues tanto el diseño como los parámetros se han generado todos de V5. Aquí ha hecho el grabado a la plataforma, y ahora lo que hacemos es abrir ese objeto que se ha grabado directamente mm, bueno, con la Assembly Design, que es una herramienta de CATIA dentro de la plataforma. Y bueno, aquí sale dirección prohibida, quiere decir que este CAD no es editable porque se ha generado con una herramienta externa. Pero bueno, que podemos generar un Knowledge Engineering bueno, aquí ahora lo veréis en comando de Parametric Bridge. Entonces, lo que hace es mapear esos parámetros de CATIA V5, los copia, y que al final es como un vínculo con el CAT original. Y en este otro vídeo lo que vemos es cómo generar la simulación con las herramientas de la plataforma estándar. Entonces, bueno, pues le damos a picar un material, que es ese material, lo asignamos al CAD directamente. Hacemos el mallado automático, el tipo de elemento, tetraedros, que genere el tamaño de malla, y bueno, pues nos generaría el mallado, y a partir de aquí, bueno, pues vamos a generar en los dos extremos de la barra dos arañas, dos coupling, que es donde vamos a hacer el cálculo. Uno de ellos lo vamos a empotrar, en el otro extremo vamos a introducir una carga. Aquí está generando ahora mismo las arañas, y ahora genera el objeto de simulación llamando a este CAD, y a partir de aquí, pues bueno, introducimos el tipo de cálculo, que es un cálculo estático. Hacemos un encastre en una de las dos arañas que hemos generado,
y introducimos la fuerza, ¿no? En el otro extremo es una fuerza que tiene componente en dirección X y componente en dirección Y, que en este caso se han generado como parámetros las fuerzas o los podríamos meter directamente ahí los valores también. Y a partir de que está el modelo terminado, pues lanzamos la simulación y vemos que hay ahí una carga de estrés bastante alta. Entonces, el- para evitar que no nos cumplan, ¿no? Los requerimientos, pues proponemos hacer un rediseño y el rediseño lo vamos a hacer directamente desde el CAD dentro de la plataforma, a pesar de que tiene una conexión real con el CAD V5, ¿no? Entonces, bueno, tenía ahí han tomado unas medidas de 28-28 y cambiamos los parámetros de 95, de 80 a 95, de 30 a 40 y cambia también en la zona de refuerzo de 38 a 45. Ahora actualiza el CAD y se ve que cambia las dimensiones, ¿no? Es un poco más grande, más robusto, con una sección superior, pues donde era 38, de 28 ahora es 38. Y bueno, pues aquí lo único que tenemos que hacer es lanzar la simulación de vuelta. Entonces aquí vemos la comparativa entre el diseño anterior y el diseño nuevo. Cuanto antes teníamos, bueno, 670 y ahora tenemos una tensión más baja, ¿no? De 470. Y de esta forma, pues no hemos tenido que invertir tiempo en el rediseño para volver a hacer la simulación. Bueno, nos pasamos al cuarto caso, que es un caso de multifísica. En este caso, el CAD se ha generado con SolidWorks. De la misma forma que lo que hemos visto con KTV5, podemos conectar esa información generada con SolidWorks dentro de la plataforma a través del conector y a partir de ahí pues podemos utilizar las herramientas de simulación disponibles dentro de la plataforma 3D Experience. El cálculo que vamos a hacer va a ser un cálculo de inyección de lo que es la simulación de llenado de inyección de plásticos. De ese cálculo vamos a sacar cuáles son la deformación residual de esa pieza tras el proceso de fabricación y la orientación de material. Esa orientación de material la vamos a utilizar mapeándolo la orientación para un cálculo estructural. Ese cálculo estructural va a consistir en un ensayo de denting que se llama, pues que con un impactador, pues apretamos a la pieza de plástico en la superficie y vemos pues, cuál es el desplazamiento máximo o si hay daño de material. Y bueno, pues tenemos aquí como un cálculo multifísica, secuencial. Y bueno, en este caso pues el cálculo estático no cumple los requerimientos, entonces pues se propone meter unos refuerzos internos. Esta pieza es lo que sería el revestimiento trasero del asiento de la cabina del conductor, eh, pues el respaldo, ¿no? del asiento y bueno, vamos a meter ahí unos refuerzos en la parte interior para mejorar un poco el comportamiento estructural y aumentar la rigidez. Entonces, tras meter estos refuerzos que se hacen de nuevo con SolidWorks, bueno, pues podemos relanzar las simulaciones que hemos generado anteriormente sin invertir tiempo en esa iteración. Vamos a ver el detalle en el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos SolidWorks. Esa es la pieza de estudio. Y bueno, como está a través del conector, abrimos la pieza. eh, la herramienta de inyección de plásticos y con esta herramienta bueno, pues podemos hacer el modelado y el mallado automático, tiene miles de materiales en la base de datos que podemos seleccionar, permite hacer el ciclo de llenado, de compactación, de enfriamiento, de extracción, de contracción, la deformación residual y bueno, también nos saca la orientación de fibras y te propone el canal de inyección de forma automática. Podemos meter varios canales o jugar con todo ello. Bueno, aquí tenemos el resultado de la simulación.
ha salido la deformación residual, ahora la orientación de fibras. Y bueno, pues este es el cálculo estático que viene a continuación. Aquí lo que hacemos es importar la orientación y vamos a seleccionar en la otra pestaña la simulación de inyección de plásticos, y en ese objeto de simulación lo que hace es mapear la orientación de material, que lo tiene en cuenta pues, para tener más precisión en el análisis estático. Lanzamos el cálculo de estático y bueno, pues como los desplazamientos son mayores que los requerimientos, pues hacemos un rediseño introduciendo nervios, y a partir de aquí, eh, pues una vez que tenemos el nuevo diseño, podemos lanzar los procesos de simulación que teníamos previamente definidos. Volvemos a repetir el proceso de llenado y bueno, a partir de aquí pues, tenemos pues, una nueva strains residuales que ahora pues ha mejorado. Esta es la pieza más rígida, y también podemos relanzar el modelo estático, que también pues hemos mejorado porque tenemos un área reforzada. Bueno, este último caso de estudio es sobre sistema completo, y aquí en estos ejemplos que os mostramos podemos hacer con las simulaciones que hemos visto anteriormente, podemos ver pues la simulación de, a ver, veo que no se ven los vídeos, voy a ejecutarlos manualmente. Vale. Bueno, esto es un cálculo estático en la parte superior izquierda, un cálculo estático de la excavadora. En la parte superior derecha es un cálculo dinámico, estructural. En la parte en la parte inferior izquierda es un cálculo de impacto pues, de un objeto que puede ser desprendido e impactar sobre la cabina, pues la rejilla protectora, se mete un elemento transversal y se actualiza la simulación en una zona que la estructura puede ser débil, ¿no? A una respuesta ante un impacto de un objeto. Y abajo a la derecha pues tenemos un análisis de multicuerpos eh, de lo que es la parte móvil de la máquina. Bueno, pues por último os voy a contar eh, tres, tres métodos o tres tecnologías que nos ayudan pues, y complementan la tecnología de Mosin que hemos visto anteriormente para poder ser más eficientes, introducir un poquito de mejora en el proceso y poder llegar a usuarios que no tienen una experiencia tan grande en simulación y lo único que les interesa es utilizar la tecnología y no ser expertos en ella, porque al final pueden ser expertos de diseño los que están liderando un poco el proceso. Y bueno, pues entonces, este primer ejemplo es para templates de ingeniería, engineering templates. Os explicaré a continuación en qué consiste. Luego tenemos otro segundo herramienta que es Process Composer, que si habéis oído hablar de iSight, que es dentro del paquete de Abacus Extended, bueno, pues es un poco lo equivalente dentro de la plataforma. Aquí lo que nos permite pues, es integrar distintas herramientas de simulación o fuentes de datos o métodos internos incluso para bueno, pues, generar procesos de forma automática y mejorar la eficiencia del proceso. Y por último, pues hablaremos también de las simulation templates, que es, pues, podría ser similar a lo de engineering template, pero es un entorno web a través de la plataforma. Bueno, pues es un entorno amigable para usuarios que no saben de la simulación. Directamente ellos pueden seleccionar cuál es el CAD, los inputs de diseño y de cálculo y lanzar la simulación directamente desde esta página web sin interactuar con las herramientas que hay detrás, ¿no? Bueno, vamos a ver varios ejemplos.
de la parte de Engineering Templates, en lo que consiste es, yo tengo un diseño y sobre ese diseño genero una simulación como lo que hemos visto anteriormente a través de Modsim, y lo que hago es capturar ese proceso a través de una template. Esta template lo vamos a ver a continuación en un vídeo, pero hace a efectos prácticos lo mismo que haríamos con una macro cuando queremos construir modelos de forma automática. Lo único pues, que es a través de ventanas y de una forma asistida muy sencilla. Lo que hace es, yo le pongo cuáles son los interfaces a mi pieza a través de publicaciones y le digo, en este caso lo hacemos sobre un brazo de suspensión, pero podría ser un assembly en el cual hay 10 piezas y una de ellas es la que yo estoy actuando sobre el cálculo. Las otras son parte de la simulación, pero no es parte de mi interés de desarrollo. Entonces le digo cuál es la pieza que yo quiero exponer a reemplazar. Y bueno, pues aquí me podría venir un CAT externo que me lo ha hecho otra persona que no está conectado a mi PLM ni a mi sistema, pero vamos a decir, que mantiene esos interfaces, esas publicaciones, y yo directamente llamando a esta template me dice qué pieza quiero cambiar y le digo, vale, pues quiero cambiar esta pieza y él me construye el modelo FENG y la simulación directamente sin que yo tenga que hacer ese trabajo. Entonces, esto es bastante útil. Aquí, bueno, podéis ver en el ejemplo cómo funciona esto, ¿no? Lo que os acabo de explicar de palabra. Pincha en Engineering Template el comando, esa es la template. Luego dice cuál es la pieza que quiero sustituir. Y le digo, bueno, pues quiero sustituir esta pieza, le doy al OK. Y una vez que le doy al OK, bueno, pues sale esta ventana y cuando lo ejecuto, pues me ha generado estas dos pestañas nuevas que vemos las dos de la derecha, serían esta y esta, que es pues el modelo FEM y el modelo de simulación. Entonces yo lo lanzo y tengo resultados directamente. Vale. Y por último, pues podríamos ir un paso más allá y hacerlo a través de una simulation template. Que la simulation template, bueno, pues ha generado ahí la llamada al modelo, que es este de aquí. Lo arrastra aquí, que es como un visualizador web del CAD o de la simulación, o sea, es un visualizador. Y bueno, le digo OK y a partir de ahí, pues me sale directamente esta otra nueva ventana. Yo aquí tengo los parámetros de diseño y parámetros de cálculo, si yo los quisiera modificar. Y si le doy a correr, pues me corre la simulación. Entonces, me saca aquí los KPIs de desplazamiento y de estreses y tengo el objeto de simulación que lo puedo arrastrar como hemos hecho antes con el CAD y poderlo ver más en detalle. Entonces, bueno, pues es un entorno más amigable y más sencillo para que lo puedan utilizar expertos, o sea, usuarios menos especializados, ¿no? en tareas de simulación. Entonces, volviendo a los retos de ingeniería que habíamos visto anteriormente, con la tecnología de Modsin somos capaces de recortar tiempos, porque es un proceso más eficiente, ¿no? que el método tradicional, es obvio, eh, y llegar antes al mercado con el producto. Estamos hablando de recortar un 50% en el proceso total o un 100% por iteración. Y luego también estamos hablando de recortar ciclos por ejemplo, si estamos hablando de un ciclo de desarrollo de 3 meses, podríamos hablar de 3 semanas, no del 50%, sino bastante más. O un ciclo que me lleva 3 semanas, puedo hacerlo en días, en una semana. Entonces, bueno, son mejoras de tiempo muy considerables que no son despreciables y que hay que considerar. Entonces, en cuanto a la colaboración, bueno, simplifica el proceso porque estamos trabajando sobre un único modelo. Por lo tanto, lleva implícito e intrínseco esa colaboración entre diseño y simulación. Porque al trabajar sobre el mismo modelo de datos, no hay interferencias, no hay desalineamiento, no hay desincronización y se evitan muchos errores. Bueno, la validación por diseño, que es la última parte que acabamos de ver, al ser herramientas intuitivas y sencillas, podemos acercarlas más a gente no especializada y liberar recursos especializados que se dediquen pues podemos dedicar pues, a hacer procesos nuevos, métodos nuevos o estudios más especializados o benchmark o bueno, pues labores de ingeniería
que aportan más valor añadido, ¿no? a la empresa. Y bueno, pues lo último, la trazabilidad con Modsyn. Conseguimos pues conectar una trazabilidad entre todos los objetos de diseño, de simulación, de ensayos, de requisitos y bueno, pues todo eso hay una trazabilidad y una continuidad. Esta es mi última slide. Eh, bueno, son mensajes que me gustaría que os quedaran tras la sesión de hoy. Son 3 mensajes. Bueno, al final, Modsyn es modelo y simulación, están asociados al tiempo real y trabajan, y es un modelo único. Es decir, el modelo de CAD lleva metido el FEM, lleva metido las conexiones. Luego, la evaluación de la simulación puede ser automática o semiautomática. Como hemos visto, semiautomática es cuando el diseñador me toca el diseño, yo tengo que actualizar el FEM y correr otra vez la simulación. No me invierte tiempo de rehacer todo, eh, pero hay que dar a esos 2 botones, que tarda segundos. Y bueno, reducimos drásticamente el tiempo persona. Y cuando es automático, pues tanto la persona de simulación como la persona de diseño no intervienen y se generan todos esos modelos automáticamente. Y por último, pues la parte de democratización, que podemos incluso ir un paso más allá e intentar pues hacer métodos a través de Engineering Templates o de Simulation Templates que faciliten mucho lo que es el manejo de los procesos de simulación cuando son componentes repetitivos o estándares. Y bueno, con esto doy por terminada mi presentación. Espero que haya sido interesante para vosotros. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar en el chat y que tengáis un buen día.